Hola amigos, postulante a la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Me voy a presentar, mi nombre es Víctor Sarmiento, profesor de Química, un curso muy interesante, muy apasionante y que te va a ayudar para que tengas los conocimientos del caso. Recordemos que Química es un curso que necesita mucha teoría y en base a la teoría, fundamentada obviamente, vas a poder contestar a las preguntas y a la resolución de problemas que esto nos van a pedir. Para empezar, vamos a considerar el primer capítulo es materia, y vamos a la definición de las partes que tiene la materia y todo lo que con ello conlleva. Por ejemplo, para la Universidad Agraria, la materia se trabaja bajo una visión nanoscópica. ¿Qué significa nanoscópica? Una dimensión menor en 10 a la menos 9, que es casi 1000 millonésima parte de una partícula que puede medir una distancia tradicional, ¿no? Es 10 a la menos 9, esto es una visión nanoscópica. Si es un nanómetro, por ejemplo, que equivale a 10 a la menos 9 metros. ¿Ok? Bajo otro punto de vista, la materia es discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque presenta espacios vacíos. ¿Cómo que espacios vacíos? Sí, porque en la materia, si hablamos nanoscópicamente, el espacio vacío significa que entre el núcleo del átomo y la zona extranuclear donde se encuentra la nube de electrones, donde está la presencia de los electrones, siempre hay un espacio vacío. Por eso es considerada discontinua. Y también la materia es todo aquello que tiene masa, peso, ocupa un lugar en el espacio, es perceptible por los sentidos, y bajo el criterio y la explicación de Albert Einstein, el más grande genio de la humanidad, la materia es, bajo el criterio del científico Einstein, la materia se considera como una materia condensada. ¿Por qué? Porque tiene masa y volumen, y dispersada, porque es una forma de energía. Entonces, repito, la materia se considera condensada bajo el punto de vista de Einstein, que significa que presenta masa y volumen, tiene masa y volumen, y una materia dispersada que solamente presenta energía. Ahora, ¿qué clase de energía? Podemos citar rayos X, rayos ultravioletas, rayos infrarrojos, onda de radio, onda de televisión, etcétera, etcétera. Esa es la definición de materia. Pero exclusivamente para agraria, como es una visión nanoscópica, se dice que es un conglomerado de partículas. Es un conglomerado de partículas. ¿Qué significa esto? Que puedes analizar desde partículas llamadas moléculas, puedes observar átomos, puedes analizar protones, electrones, etc. Todas aquellas partículas atómicas. Por eso es una visión nanoscópica. Listo, vamos a hablar del primer criterio que maneja la materia para agraria. Sus propiedades. ¿Qué vienen a ser las propiedades? Vienen a ser características, cualidades inherentes a ellas, que la van a definir como tal. La primera clasificación de esta propiedad la podemos dividir de esta manera: físicas y químicas. ¿Cuál es la diferencia? Las propiedades son físicas cuando al ser analizadas no se altera la composición de ella. O sea, repito, son físicas cuando al ser analizadas no se altera la composición de ella. O sea, no se altera la composición de la materia. No se altera la composición de la sustancia. Entonces, eso significa que físicamente hablando no se va a alterar en su composición, solamente podrá haber una modificación en la parte externa, pero internamente no pasa nada. En cambio, las propiedades químicas sí se altera la composición de la sustancia cuando es analizada. Se altera la composición de la sustancia cuando es analizada. ¿Ok? Aquí sí se altera. Cuando es analizada sí se altera. Por ejemplo, una propiedad física importante es el punto de ebullición. Punto de fusión. ¿Por qué el punto de ebullición? Porque entendemos por ebullición cuando el cambio de líquido a vapor se realiza cuando se iguala la presión atmosférica. Pero si tomamos al agua químicamente pura, que es H2O, y la ponemos a un punto de ebullición, lo que vamos a lograr solamente es que el cambio líquido, donde las partículas están más cohesionadas, la parte del líquido se convierte en vapor, rompiendo esa unión, pero sigue siendo lo mismo, internamente sigue siendo H2O.
Lo único que estamos observando es que hay un cambio de estado entre líquido a vapor. Entonces, el punto de ebullición puede ser considerado una propiedad física. El punto de fusión, la masa en sí, el peso son propiedades físicas. En cambio, las propiedades químicas podemos citar la oxidabilidad. ¿Qué significa oxidabilidad? La oxidación. ¿Cuándo un elemento se oxida? Cuando el oxígeno interviene generalmente en un metal. Entonces eso hace que se cambie no solamente interna, sino externamente también el aspecto de la materia. Entonces la oxidabilidad, la reductibilidad, la inflamabilidad, oxidabilidad, reductibilidad, inflamabilidad, etcétera, son ejemplos de propiedades químicas. En cambio, las propiedades físicas, repetimos, puede ser la inercia, puede ser el peso de un cuerpo, como decíamos, punto de ebullición, punto de fusión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Listo? Ahora, otra clasificación que hace la Universidad Agraria con respecto a las propiedades. Las propiedades pueden ser extensivas o intensivas. ¿Cuál es la diferencia? Las propiedades son extensivas cuando dependen de la masa para ser analizado. Nos interesa la masa que va a ser estudiada para ser analizada si la propiedad es extensiva, ¿no? Entonces aquí sí depende de la masa. Depende de la masa para ser analizado. Depende de la masa para ser analizado. Entonces, ¿quiénes dependen de la masa? Por ejemplo, ¿quiénes dependen de la masa? Dependen de la masa, la misma masa, depende de la masa el peso, depende de la masa la inercia, depende de la masa la cantidad de calor, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la propiedad es intensiva cuando no depende de la masa para ser analizado. No depende de la masa para ser analizado. No depende de la masa para ser analizado. Es independiente. No depende de la masa para ser analizado. Por ejemplo, propiedades intensivas que no dependen de la masa, la densidad. La densidad es uno de ellos. La dureza, la tenacidad. La dureza, la tenacidad. Son propiedades intensivas, ¿no? No depende de la masa. Por ejemplo, la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica no depende de la masa para ser analizado, etcétera, etcétera. Muy bien, otra cosa que hay que aclarar y que siempre se va a cumplir, que todas las propiedades químicas son intensivas, porque no depende de la masa para ser analizado. En cambio, las físicas pueden ser extensivas o intensivas. Otra clasificación que se puede hacer es que las propiedades se pueden clasificar de forma general, propiedades generales, y de forma particulares, generales o particulares. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que una propiedad es general porque todos los estados de la materia lo poseen. Todos los estados de la materia lo poseen, ¿no? Toda la materia lo posee. Por eso es una propiedad general, como la temperatura, como el volumen. En cambio, las propiedades son particulares cuando son específicamente de un solo estado. Esto corresponde, materia posee todos los estados. En cambio, aquí solamente para un estado en especial, ¿no? Por eso es una propiedad particular. Un estado en especial. Bien, entonces, haciendo el resumen, recuerden que para la Universidad Agraria, las propiedades que son cualidades o son características inherentes a ella, se tiene una primera clasificación que significa físicas o químicas. ¿Cuál es la diferencia? Que la propiedad física, cuando es analizada, no se altera la composición de ella. En cambio, química, cuando al ser analizada, sí se altera la composición de ella, ¿no? Luego se dividen en extensivas e intensivas, que dependen de la masa para ser analizado, y en las intensivas no depende de la masa para ser analizado. Esto es importante decirlo, porque las propiedades extensivas son aditivas, y las intensivas no son aditivas.
Y otra cosa, también se puede clasificar de acuerdo a su criterio general o particular, porque las propiedades son generales cuando todos los estados de la materia lo poseen, y particulares cuando es un estado especial el que lo va a poseer. Esta es la primera parte.